Cuando hablamos del tamaño del universo, casi siempre empezamos mal. Empezamos imaginando algo parecido a un objeto. Algo grande, sí, pero finito. Algo que podría, en principio, tener un borde. Esa intuición viene de nuestra experiencia diaria. Todo lo que conocemos tiene límites. Una habitación, una ciudad, un planeta, incluso el Sol, que nos parece inmenso, tiene un tamaño definido. Pero el universo no es un objeto dentro de algo más grande. El universo es el escenario completo. Y eso cambia por completo la pregunta en decir, el universo es enorme, no dice absolutamente nada útil. La pregunta interesante no es si es grande, sino qué significa grande cuando hablamos del propio espacio. Porque el universo no está contenido en el espacio. El universo es el espacio. No se expande dentro de algo. Se expande siendo lo único que hay durante mucho tiempo. Incluso los físicos más brillantes asumieron que el universo era estático, que siempre había sido igual y siempre lo sería. No porque hubiera pruebas de ello, sino porque parecía razonable. Si el universo cambiara de tamaño, ¿respecto a qué lo haría? ¿En qué dirección podría expandirse todo? Esa intuición era tan fuerte que incluso cuando las ecuaciones empezaron a sugerir lo contrario, muchos pensaron que debía de haber un error. El problema es que las ecuaciones no tenían ningún error. Cuando observamos galaxias lejanas, no vemos simplemente puntos de luz. Analizamos esa luz con detalle, la descomponemos. Y lo que aparece es algo inquietante. Las líneas espectrales están desplazadas, no al azar, de forma sistemática. Cuanto más lejos está la galaxia, mayor es el desplazamiento. La luz llega estirada, como si el propio espacio por el que viaja hubiera crecido durante el trayecto. Eso es exactamente lo que ocurre. No es que las galaxias se muevan a través de un espacio vacío como balas disparadas, es que el espacio entre ellas se estira. Cada segundo el universo contiene más espacio que el segundo anterior, no en los átomos, no en las personas, no en los planetas, pero sí a escalas inmensas. Esto cuesta aceptarlo porque no tenemos una experiencia directa del espacio creciendo, pero tampoco tenemos experiencia directa del tiempo dilatándose, y aún así ocurre. La física no está obligada a coincidir con nuestra intuición. Si hoy el espacio se expande, ayer era más pequeño, y si retrocedemos lo suficiente llegamos a un estado en el que todo estaba extremadamente concentrado. No en un punto dentro del espacio, sino en un estado donde el propio concepto de espacio, tal como lo entendemos, deja de tener sentido. No hubo una explosión en un lugar, hubo un comienzo del propio lugar. Esto ya debería darnos una pista de lo poco adecuada que es nuestra intuición cotidiana para este problema, ¿no? Ahora bien, incluso si aceptamos que el universo se expande, eso no responde a la pregunta central. ¿Hasta dónde llega? ¿O simplemente muy grande? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque un universo puede expandirse y aún así ser finito. Esto suena contradictorio, pero no lo es. La clave está en la geometría. Imagina la superficie de una esfera. Es finita, puedes recorrerla entera, pero no tiene bordes. Si caminas en línea recta el tiempo suficiente, no caes por ningún borde. Vuelves al punto de partida. Esa superficie es finita, pero ilimitada. No tiene un final. Ahora bien, esa superficie es bidimensional. El universo es tridimensional. Pero la idea general se mantiene. Un espacio puede ser finito sin tener límites físicos. Las ecuaciones de la relatividad general permiten varios tipos de geometría global. Un universo puede ser abierto, cerrado o pleno. En uno cerrado, el espacio tiene una curvatura positiva, como una esfera en dimensiones superiores. En uno abierto, la curvatura es negativa, como una silla de montar. En uno plano, la curvatura total es cero. Cada uno de estos casos tiene implicaciones profundas para el tamaño total del universo. Un universo cerrado es finito. Un universo abierto o plano puede ser infinito, pero aquí viene el detalle crucial en localmente. Todos pueden parecer iguales. A escalas pequeñas, la curvatura es casi imperceptible. Igual que la superficie de la Tierra parece plana cuando caminas por una ciudad. Solo cuando miras a escala planetaria aparece la curvatura. Por eso medir la geometría del universo es tan difícil. Necesitamos observar estructuras a escalas inmensas. Radiación antigua, distribuciones de galaxias, pequeñas irregularidades en el fondo cósmico. Todo eso son pistas, no respuestas simples en lo que hemos descubierto hasta ahora. Es desconcertante. El universo parece extraordinariamente cercano a ser geométricamente plano. Tan cercano que, si no es infinito, es absurdamente grande. Tan grande que la parte observable sería solo una fracción diminuta del total. Aquí aparece otro concepto que suele malinterpretarse: el universo observable. El universo observable no es todo el universo, es solo la región desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el comienzo. Hay regiones más allá de ese horizonte, no porque estén ocultas detrás de algo, sino porque la luz simplemente no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos.
Y hay algo aún más inquietante. Debido a la expansión acelerada, hay regiones del universo que jamás veremos, ni siquiera en el futuro infinito. No porque desaparezcan, sino porque el espacio entre nosotros y ellas crece más rápido de lo que la luz puede recorrer. Esto significa que el universo puede ser inmensamente más grande de lo que jamás podremos observar. No solo un poco más grande, inmensamente más grande. Aquí es donde muchas personas sienten vértigo, porque ya no hablamos de algo grande, sino de algo que desafía cualquier escala mental. Un universo donde nuestra región observable es como una burbuja microscópica en un océano inconcebible, y todavía no hemos llegado a la parte más profunda del problema. Hasta ahora hemos hablado del tamaño del universo como si fuera una cuestión de geometría y distancia, pero eso es solo una parte del problema. El tamaño del universo no puede separarse de su historia. No existe un tamaño fijo, sin preguntar al mismo tiempo cómo evoluciona, cómo cambia y qué fuerzas gobiernan ese cambio. El universo no es un objeto estático. Hizo un proceso durante gran parte del siglo XX. Los físicos pensaban que la expansión del universo debía estar frenándose. La razón era sencilla: en la gravedad siempre es atractiva. Toda la materia del universo tira de toda la demás. Aunque la expansión hubiera comenzado con un impulso inicial, parecía inevitable que ese impulso se fuera agotando con el tiempo. Como una piedra lanzada hacia arriba que termina cayendo, era una idea intuitiva, elegante y equivocada. Cuando finalmente se desarrollaron métodos lo suficientemente precisos para medir la velocidad de expansión en distintas épocas del pasado, apareció algo completamente inesperado. El universo no solo no estaba frenándose, estaba acelerándose. La expansión hoy es más rápida que hace miles de millones de años. Esto no era un pequeño detalle técnico, era un golpe directo a nuestra comprensión fundamental del cosmos. Para que la expansión se acelere, tiene que existir algo que actúe de forma opuesta a la gravedad a grandes escalas. Algo que no se agrupe en galaxias, que no forme estrellas, que no emita ni absorba luz. Algo que no se diluya al expandirse el espacio, sino que, de alguna manera, esté ligado al propio espacio. A eso lo llamamos energía oscura. No porque sepamos que sea oscura, sino porque no sabemos qué es cada. La energía oscura no empuja galaxias como si fuera un viento cósmico. No actúa como una fuerza convencional. Su efecto es más sutil y más inquietante. A medida que el espacio se expande, aparece más espacio, y con él, más energía oscura. Es decir, la causa de la expansión se fortalece con la propia expansión. Esto crea una dinámica extraña. Cuanto más grande es el universo, más rápido tiende a hacerse aún más grande. No hay un mecanismo conocido que frene este proceso. Ninguno que hayamos observado. Si esta descripción es correcta, menos, y todas las observaciones actuales apuntan en esa dirección, entonces el destino del universo es una expansión eterna y acelerada. Las galaxias se separarán cada vez más. Las estructuras a gran escala se irán disolviendo. Regiones enteras del universo quedarán para siempre fuera de contacto causal entre sí. Esto tiene una consecuencia directa sobre el tamaño efectivo del universo. No solo puede ser enorme, puede ser, para todos los efectos prácticos, inconmensurable. Aquí entra un concepto clave en el horizonte cosmológico. No todo el universo es observable. Solo podemos ver aquellas regiones desde las que la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, desde el comienzo. Eso define una esfera alrededor de nuestra posición, el universo observable, pero esa esfera no es fija. Cambia con el tiempo. Y debido a la expansión acelerada, hay regiones que hoy están dentro del universo observable, pero que en el futuro dejarán de estarlo. La luz que emitan mañana jamás nos alcanzará. Esto significa que el universo observable no es una ventana que se abre cada vez más. Es una ventana con límites dinámicos. Hay partes del universo que existieron, existen y existirán, y que nunca podremos observar directamente. Y esto no es una limitación tecnológica. No es que nos falten telescopios más grandes. Es una limitación fundamental impuesta por la estructura del espacio-tiempo. Cuando la gente escucha esto, suele reaccionar con incredulidad. Parece absurdo hablar de regiones que existen, pero que jamás podrán ser observadas. Pero la física no se ocupa de lo que es cómodo de aceptar. Se ocupa de lo que es coherente con las leyes y los datos en este hecho por sí. Solo ya debería cambiar nuestra idea del tamaño del universo. No es solo muy grande, es mayor que cualquier región accesible a la observación. Y puede serlo por factores tan enormes que incluso hablar de proporciones pierde sentido. Ahora bien, esto todavía no responde a una pregunta más profunda. ¿Es el universo infinito? ¿O simplemente finito pero gigantesco? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y quizá nunca lo sepamos con certeza absoluta. Pero podemos decir algo importante, ¿sí? El universo es finito. Su tamaño es tan grande que su curvatura global es prácticamente indetectable desde nuestra región observable. Es como intentar medir la curvatura de la Tierra observando solo unos pocos kilómetros de terreno.
Desde nuestra perspectiva local, el universo parece casi perfectamente plano. Eso no prueba que sea infinito, pero sí implica que, si es finito, su tamaño total supera con creces cualquier escala humana o incluso galáctica. Aquí es donde la palabra infinito empieza a volverse peligrosa. En matemáticas, infinito es una idea bien definida. En física, suele ser una señal de que estamos empujando una teoría hasta su límite. Los infinitos rara vez aparecen como realidades físicas simples. Suelen indicar que falta una descripción más profunda. Algunos modelos cosmológicos permiten universos infinitos en extensión espacial. Otros proponen universos finitos pero sin bordes. Otros aún sugieren que nuestro universo observable es solo una región dentro de una estructura mucho mayor, generada por procesos inflacionarios que pueden repetirse eternamente. Estas ideas no surgen del deseo de complicar las cosas. Sgt. Pork, cuando seguimos las ecuaciones hasta sus consecuencias, aparecen de forma natural. Pero aquí conviene recordar algo fundamental en la física. No consiste en elegir la idea más espectacular, consiste en encontrar la descripción más coherente con lo que observamos. Y lo que observamos es suficiente para una conclusión inquietante. El tamaño real del universo es, en el mejor de los casos, apenas acotable. Puede ser infinito. Puede ser finito pero inmenso. En ambos casos, nuestra intuición cotidiana deja de ser una guía útil, y esto nos prepara para entender algo aún más radical en cómo la materia, al colapsar bajo su propia gravedad, puede crear regiones donde el propio concepto de tamaño pierde sentido. Cuando observamos estrellas, vemos objetos relativamente simples, esferas de gas caliente que brillan gracias a reacciones nucleares en su interior. Durante la mayor parte de su vida, una estrella es un equilibrio. La gravedad intenta comprimirla, y la energía liberada por la fusión intenta expandirla. Mientras ese equilibrio se mantiene, la estrella es estable, pero ese equilibrio no es eterno. Cuando el combustible nuclear empieza a agotarse, la presión hacia afuera disminuye. La gravedad, que nunca dejó de actuar, comienza a ganar terreno. Al principio no ocurre nada espectacular. No hay explosiones ni colapsos violentos. Solo un cambio lento pero inexorable en estrellas como el Sol. Este proceso termina de forma relativamente tranquila. El núcleo se contrae, las capas externas se expanden, y la estrella se transforma en una gigante roja. Con el tiempo, esas capas se desprenden y queda un núcleo caliente y extremadamente denso. Una enana blanca es un objeto que desafía la intuición. Tiene una masa comparable a la del Sol, pero comprimida en un volumen similar al de la Tierra. No está sostenida por energía térmica ni por reacciones nucleares. Está sostenida por una ley cuántica fundamental. Los electrones no pueden ocupar el mismo estado. No es una cuestión de repulsión eléctrica ni de fuerza mecánica. Es una restricción geométrica en el espacio de estados cuánticos. La presión que resulta de esa restricción es lo único que evita que la gravedad continúe el colapso, pero incluso esa presión tiene un límite. Si la masa es demasiado grande, no es suficiente en estrellas más masivas, el colapso continúa. El núcleo se comprime hasta que los electrones son forzados a combinarse con los protones. El resultado es una estrella de neutrones, un objeto con una densidad tan extrema que los átomos, tal como los conocemos, dejan de existir. Una estrella de neutrones tiene la masa del Sol concentrada en una esfera de apenas unos 20 kilómetros de diámetro. La gravedad en su superficie es tan intensa que una caída de 1 metro implicaría aceleraciones relativistas. El espacio-tiempo está severamente curvado. Aquí ya estamos lejos de cualquier experiencia cotidiana. La materia se comporta como un fluido cuántico. Las propiedades que asociamos con sólidos, líquidos o gases dejan de ser útiles y aún así, incluso este estado puede ser estable durante millones o miles de millones de años. Pero la naturaleza no garantiza estabilidad infinita. Si la masa es suficiente, ni siquiera la presión de los neutrones puede detener el colapso. Y aquí entramos en el dominio donde la relatividad general domina por completo, cuando una cantidad suficiente de masa se concentra en un volumen suficientemente pequeño. Ocurre algo radical. El espacio-tiempo se curva de tal manera que aparece una región de la que ninguna señal puede escapar. No porque algo la bloquee, sino porque todas las trayectorias posibles del futuro apuntan hacia el interior. Este límite no es un objeto físico, es una frontera causal. Desde fuera parece que el colapso se ralentiza, la luz se estira, el tiempo parece congelarse. El objeto nunca termina de cruzar el límite, pero desde el punto de vista de quien cae con la materia, el cruce ocurre en un tiempo finito. No hay nada especial localmente. El reloj sigue avanzando. La física local sigue funcionando. Esta diferencia no es una paradoja, es una consecuencia directa de que el tiempo no es absoluto.
Cada observador tiene su propio tiempo. No existe un reloj universal. En campos gravitatorios extremos, estas diferencias se vuelven enormes. El tiempo se dilata. Las descripciones divergen. Y ambas son correctas dentro de su propio marco. Estos objetos no emiten luz, pero su presencia es inconfundible. Vemos estrellas orbitando algo invisible. Vemos discos de gas calentarse hasta temperaturas extremas antes de desaparecer. Vemos ondas gravitacionales producidas por colisiones de objetos compactos. No vemos el objeto directamente. Vemos sus consecuencias y en física, eso es ver en todo esto. Nos devuelve al punto de partida, al tamaño del universo. Porque si el espacio puede expandirse sin bordes, si el tiempo puede fluir a ritmos distintos, si regiones enteras pueden quedar causalmente desconectadas, entonces el tamaño deja de ser una simple cuestión de distancia. El universo no es solo más grande de lo que creemos, es grande de una manera que desafía la estructura misma de nuestra intuición. No es que no podamos entenderlo, es que tenemos que aprender a pensar de otra forma, y eso, precisamente, es lo que hace la física cuando está en su mejor momento. Y aprender a pensar de otra forma no significa abandonar la intuición, sino reconocer sus límites. La intuición es una herramienta que funciona bien a velocidades bajas, campos gravitatorios débiles y escalas humanas. Funciona para lanzar una piedra, construir una casa o cruzar una calle. Pero el universo no está obligado a respetar esas condiciones. Y cuando salimos de ellas, la intuición empieza a fallar de manera sistemática. Eso es lo que ocurre cuando intentamos imaginar el tamaño real del universo. Nuestro cerebro intenta construir una imagen, pero no puede. No porque seamos torpes, sino porque no existe una imagen adecuada. Cualquier imagen que intentemos usar, una esfera, un mapa, un contenedor, introduce ideas que simplemente no aplican. Bordes, centros, exteriores. Conceptos que el universo no tiene por qué poseer. En relatividad general, el espacio no es un escenario vacío donde ocurren cosas. El espacio es dinámico, tiene estructura, puede curvarse, estirarse, contraerse. Y esa estructura depende de la energía y la materia que contiene. Hablar del tamaño del universo sin hablar de esa estructura es como hablar del tamaño de una ola sin hablar del agua. Cuando decimos que el universo se expande, no estamos diciendo que las galaxias se alejen de un centro. No, cada punto ve a los demás alejarse. Eso no es una metáfora. Es una consecuencia directa de la geometría del espacio-tiempo. Desde cualquier galaxia, el universo parece expandirse de la misma forma. Eso ya debería hacernos sospechar que estamos ante algo radicalmente distinto de cualquier objeto cotidiano. Y aquí aparece una confusión muy común. Muchas personas imaginan el Big Bang como una explosión que ocurrió en un punto concreto del espacio. Pero el Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una expansión del espacio. No ocurrió en algún lugar. Ocurrió en todos los lugares a la vez. Esto implica que no tiene sentido preguntar ¿dónde ocurrió el Big Bang? La pregunta no está mal formulada por falta de datos, sino porque parte de una suposición incorrecta. Supone que el espacio ya existía y que algo ocurrió dentro de él. Pero el espacio mismo es parte de lo que comenzó a expandirse. Cuando entendemos esto, la idea de tamaño cambia por completo. El universo no tiene un borde que podamos señalar. No hay un más allá al que podamos viajar. No porque esté prohibido, sino porque el concepto no existe dentro de la teoría. Incluso si el universo fuera finito, no habría un borde físico donde el espacio se detiene. Sería finito como la superficie de una esfera es finita. Puedes recorrerla indefinidamente sin encontrar un final. Y si es infinito, entonces es infinito de una forma aún más extraña. No como una línea que se extiende sin fin en una dirección, sino como un espacio que en cualquier región local se comporta igual que siempre, sin revelar nunca su extensión total. Esto nos lleva a una conclusión incómoda. El tamaño del universo no es algo que podamos experimentar directamente, ni siquiera en principio. Solo podemos inferirlo indirectamente a partir de observaciones locales y modelos teóricos. No hay un punto privilegiado desde el que podamos verlo todo. Y eso no es una debilidad de la física. Es una característica del universo. Durante siglos, la humanidad buscó un punto especial, un centro, en un lugar privilegiado. La Tierra, el Sol, la galaxia. Cada vez que la física avanzó, ese punto desapareció. El universo no tiene centro, no tiene dirección preferente, no tiene un punto de referencia absoluto y sin embargo, es comprensible no porque sea simple, sino porque es coherente en las mismas leyes que describen la caída de una manzana, describen la expansión del cosmos, las mismas ecuaciones que gobiernan el movimiento de los planetas, describen el colapso de una estrella en un agujero negro. No hay reglas distintas para lo grande y para lo pequeño. Hay reglas generales que se aplican en todos los casos.
Eso es lo verdaderamente extraordinario en cuando decimos que el universo es mucho más grande de lo que creemos. No estamos hablando solo de distancia. Estamos hablando de una brecha entre cómo pensamos y cómo es realmente la realidad. Una brecha que la física intenta cerrar, no con imágenes cómodas, sino con modelos precisos. Y aquí aparece algo profundamente humano. A pesar de que el universo no fue diseñado para ser entendido por nosotros, podemos entenderlo lentamente, parcialmente, con errores y correcciones. Pero de forma real, no porque seamos el centro de nada, sino porque las leyes son universales. Y donde hay leyes, hay patrones. Y donde hay patrones, hay comprensión posible. El universo no tiene la obligación de ser intuitivo, tiene la obligación de ser coherente consigo mismo. Y esa coherencia es lo que nos permite estudiar algo tan vasto que desborda cualquier escala mental. Así que cuando alguien dice que el universo es enorme, la respuesta correcta no es asentir. Es darse cuenta de que esa palabra se queda corta. El universo no es solo grande, es grande de una forma que obliga a cambiar la manera misma en que pensamos sobre espacio, tiempo y realidad, y tal vez esa sea la lección más importante de todas. No que el universo sea incomprensible, sino que comprenderlo exige abandonar ideas cómodas. Exige aceptar que nuestras intuiciones evolucionaron para sobrevivir, no para describir el cosmos.